¿Qué pasaría si los mitos vikingos que has escuchado no fueran mitos en absoluto? Decimos que sabemos más sobre Marte que sobre nuestros propios mares. Y no es una exageración. Menos del 0,001% del fondo oceánico ha sido explorado por humanos. Una mínima ventana hacia lo desconocido. El resto permanece envuelto en misterio. Y, como el océano, la mente vikinga estaba llena de enigmas. Cacerías espectrales, serpientes que dormían bajo las olas, muertos que regresaban del silencio. No eran simples historias, sino intentos de comprender lo que escapaba al entendimiento humano. Entre esas visiones surgió Sleipnir, el extraordinario corcel de Odín, no de 4 patas, sino de 8. Con una velocidad imposible, atravesaba tierra, mar y los reinos de los vivos y los muertos. En las piedras rúnicas de Gotland, como la de Tjengvide, se ve grabado un caballo de 8 patas que porta a un jinete, tal vez el propio Odín, recibido por una valquiria con un cuerno en la mano. No eran adornos, sino símbolos del poder, del viaje y del vínculo entre mundos. Los caballos ocupaban el corazón de la vida nórdica. Eran riqueza, transporte, fuerza y alma ritual. En la saga Gylfaginning, Sleipnir nace cuando Loki, transformado en yegua, es fecundado por el semental Svadilfari. De esa unión imposible surge el caballo gris de 8 patas, veloz, extraño, sagrado. Algunos estudiosos creen que sus 8 patas simbolizan velocidad sobrenatural, pero también un sentido espiritual, el viaje del alma entre realidades. Hilda Ellis Davidson lo interpreta como el corcel de un chamán, el que guía al espíritu a través de los límites del mundo. En las sagas, los caballos no solo cargaban cuerpos, sino también mensajes, almas y destino. En los ritos funerarios, los guerreros eran enterrados con sus monturas para cabalgar hacia Valhalla. Así, Sleipnir no fue solo un mito, fue la encarnación del movimiento, del tránsito, del respeto hacia el animal que unía los mundos. Pero cuando caía la noche, las historias se volvían más oscuras. Entre los vikingos se hablaba en susurros de algo que se levantaba de la tierra, el Draugr. No era un fantasma ligero, sino un cuerpo hinchado por la muerte, sólido, putrefacto, guardián de tesoros y maldición de los vivos. Guerreros valientes descendían a los túmulos para enfrentarlos, luchas tan detalladas que parecían recuerdos. Los arqueólogos han hallado tumbas con piedras sobre el pecho, piernas atadas, bocas selladas o cabezas separadas, medidas apotropaicas, precauciones contra el regreso de los muertos. Quizás el miedo nacía de la descomposición. Un cuerpo sellado en un montículo puede hincharse, oscurecerse y moverse por los gases. A los ojos de quien volvía, parecía que el cadáver intentaba escapar. El mito del Draugr no hablaba del alma, sino de la carne que se niega a quedarse quieta. Más allá del norte, otras criaturas tomaron forma en la imaginación. En los bosques germánicos, el Lindworm se deslizó como una serpiente o dragón sin alas, a veces con patas, a veces sin ellas. Custodiaba tesoros, rugía en las rocas, y su origen se rastrea hasta un hallazgo real. En 1335, unos obreros en Klagenfurt, Austria, encontraron un cráneo gigantesco y desconocido. La gente creyó haber descubierto la calavera de un dragón y la esculpió en piedra sobre una fuente. Siglos después, se supo que era de un rinoceronte lanudo, un gigante de la edad de hielo. Pero el mito ya había nacido. El Lindworm se volvió protagonista de leyendas y cuentos, como El Rey Lindworm, donde una doncella libera a un príncipe serpiente de su piel monstruosa.
Estas historias hablan menos de bestias y más de redención y transformación. Nos recuerdan que muchos mitos surgen de la confusión ante los descubrimientos. Un hueso antiguo puede convertirse en la semilla de un dragón. En las noches de Yule, cuando el viento gemía entre los pinos, los aldeanos hablaban de una cabalgata furiosa que atravesaba el cielo, la cacería salvaje. Escuchar su paso era sentir cómo temblaba la tierra. Jinetes espectrales sobre caballos pálidos cruzaban los campos, arrastrando a los muertos en su torbellino. Se decía que verla traía guerra o enfermedad, o que los incautos eran llevados con ellos al más allá. El folclorista Jacob Grimm vio en este mito la sombra de Odín, que lideraba la cacería sobre Sleipnir. Otros relatos alemanes hablan de diosas como Holda o Berchta al frente del cortejo. Tal vez los ritos de invierno, con máscaras y antorchas, y los truenos del cielo inspiraron la leyenda. Si caminabas solo en una noche tormentosa y oías aullidos lejanos entre la niebla, el miedo podía transformarse fácilmente en visión. La cacería no solo representaba terror, sino también renovación, el ciclo de destrucción invernal que prepara el renacer de la primavera. Era metáfora del alma que viaja entre mundos, un eco del propio Sleipnir, y por eso perduró, porque daba forma al miedo y a la fascinación del invierno. Al otro lado del mundo, entre los maoríes, el Taniwá surgió como criatura tanto temida como venerada. Serpiente, tiburón, ballena o tronco viviente, habitaba ríos, cuevas y mares. Algunos eran guardianes que protegían a las tribus, otros depredadores que castigaban a los imprudentes. Su nombre procede del protooceánico Tanifa, que significa especie de tiburón, lo que muestra cómo la realidad marina inspiró la leyenda. Los Taniwá moldeaban el paisaje, abrían puertos, creaban canales o se convertían en colinas. Muchos eran considerados Kaitiaki, espíritus protectores de lugares sagrados. Hasta hoy su presencia influye en Nueva Zelanda. En 2002, una autopista fue desviada para no perturbar el hogar del Taniwá Karutahi. Más que superstición, fue un acto de respeto cultural y ecológico. El mito enseña a convivir con la naturaleza, a escuchar sus advertencias y a honrar lo invisible. Y en el salón de Valhalla, cada noche, los guerreros caídos se reunían para un banquete eterno. En el caldero Eldhrimnir, el cocinero divino Andhrimnir preparaba al jabalí Sahrimnir, que renacía cada amanecer para ser servido de nuevo. Era símbolo de regeneración y sacrificio, el ciclo que convierte la muerte en fuerza renovada. Así como Thor regeneraba sus cabras tras comerlas, los dioses mantenían el equilibrio, ofreciendo y recibiendo vida. Sehrimnir representa la esperanza de que lo destruido pueda volver a levantarse, que el sacrificio trae alimento y que, incluso en la eternidad de Valhalla, la vida persiste. Cada mito, desde Sleipnir hasta el Taniwá, revela algo esencial. Detrás de cada historia hay una verdad, un intento de comprender el mundo. Quizás las leyendas no nacen del engaño, sino del asombro. Así que dime, ¿cuál de estos mitos te pareció más real? Comparte tus ideas en los comentarios, dale a me gusta, suscríbete y activa la campana, porque en cada mito la realidad espera ser redescubierta.